Hola chicos, yo soy Raquel Mateo. y yo Raquel Barat. Y hoy os vamos a hablar sobre la elaboración del chocolate. En primer lugar hablaremos de su proceso. Luego de la etapa. A continuación del diagrama causa-efecto. Luego continuaremos con el indicador que hemos seleccionado. Y por último, el plan de monitorización. Y bueno, ¡comenzamos! como os hemos dicho, lo primero que os vamos a explicar es el proceso. Comenzamos con la selección de las semillas de cacao. A continuación se elimina la cascarilla. Tras la separación, lo que vamos a hacer es separar la cascarilla de la pulpa, que es lo que nos interesa. La cascarilla, por tanto, la desechamos. Esto se utilizará para cualquier otra empresa, pero eso no lo necesitamos para el cacao. Después tostamos la pulpa y luego continuamos con fricción y calor para la obtención del líquido que posteriormente será el chocolate. Una vez se ha obtenido el líquido del chocolate, pues ahora vamos a hacer endulzar y mezclar. A continuación presionaremos toda la pasta y para facilitar esta presión adicionamos agitación mecánica. Así obtenemos todo ello más uniforme. En esta agitación mecánica también lo que se hace para facilitarla es una rehidratación con manteca de cacao. A continuación, cuando ya está todo agitado, pasamos al mezclado. Una vez hemos conseguido el mezclado, moldeamos. A continuación se aplica enfriamiento y por último se envasa el chocolate. Ahora pasamos a explicaros la etapa que hemos seleccionado. Hemos cogido el tostado de la pulpa. En esta entra la pulpa de cacao y sale la pulpa líquida, que más tarde pasará a ser la pasta de chocolate. Los parámetros seleccionados son el tiempo y la temperatura, ya que pueden surgir unos problemas. Y es que hay un descontrol de estos dos y eso afecte al sabor resultante. Luego puede haber una mala fricción, lo que puede hacer que hayan restos de pulpa. Y por último, un mal funcionamiento. Y por tanto, la tostadora no trabajaría como debería. Bien, pues vamos a pasar a explicar ahora el diagrama causa-efecto, también llamado diagrama espina de pescado o el de Ishikawa. Bien, pues es un diagrama que nos muestra gráficamente las diferentes relaciones causa-efecto entre las variables de nuestro proceso, que serán tiempo y temperatura. Para ello empezamos por el método y tendríamos la falta de control y la equivocación del método. En cuanto a la maquinaria, puede haber mal funcionamiento o mal mantenimiento. Con respecto al mantenimiento concretamente, puede haber el equipo que no esté adecuado o error a la hora de tomar los datos. Por otro lado está la mano de obra, y para ello a veces lo que ocurre es que hay falta de formación o incluso falta de operarios. En cuanto a medio ambiente, puede haber buen uso de materias primas y también es muy importante evitar los desechos. Y por último, en materiales hay que adaptar tiempo y temperatura a la materia prima y la calidad de la pulpa tiene que ser correcta y adecuada. Primero habíamos seleccionado dos indicadores, el tiempo y la temperatura, pero ahora nos centraremos en la temperatura, que es el que hemos escogido. Esa temperatura se medirá con un termómetro especializado para la tostadora que estemos utilizando en el proceso. Y además se medirá en cada proceso, es decir, cada vez que estemos tostando una nueva parte de pulpa. Es importante decir que el operario que esté controlando esto tiene que saber los límites a los que debe estar la temperatura y qué hacer si algo va mal en el proceso. Bien, pues vamos a pasar a hablar el último punto, que era el plan de monitorización, que consta de las 5 W. La primera es why, que es por qué, y lo que hay que hacer es realizar un control de tiempo y temperatura, que son los dos indicadores que hemos estado tratando durante nuestro proceso. A continuación es where, when, que significa dónde y cuándo, y será en una tostadora o un termómetro con un cronómetro o cualquier otro aparato similar que nos permita medir tanto el tiempo como la temperatura. Luego lo que hay que hacer es programar tanto un tiempo final como inicial que sea adecuado para la materia prima que se ha seleccionado y también seleccionar una temperatura óptima en el tiempo adecuado.
Y luego los parámetros es muy importante controlarlos todos los días y cada vez que se realiza un tostado. Luego pasamos a who, que significa quién, y en este caso serán los operarios, que sean los encargados de realizar esta etapa del proceso y tienen que conocer funcionamiento y mantenimiento de la máquina. Y también conocer el indicador de temperatura y tiempo, es decir, a qué tiempo y qué temperatura tiene que estar la tostadora para realizar el tostado. Y por último, how, que es cómo, que lo que se tiene que hacer es dejar claro quién es el encargado en esta etapa y este será el que se encargue de evitar cualquier problema que pueda suceder. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os hayáis enterado del proceso de elaboración del chocolate. Así que si os ha gustado el vídeo, Dar like. y no olvidéis de suscribiros.